¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de viernes 12 de junio. Se acaba la semana, pero no así las informaciones. Muchas en desarrollo, con un Santiago que ya anocheció, pero que todavía tiene una temperatura que bordea los 14 grados de temperatura, 13.6 para ser exacto, luego de un día nublado, frío en la mañana, no tanto como el día anterior, pero que tuvo esa característica de un viento que un rato salió sobre la capital, especialmente en los sectores precordilleranos, Puente Alto, la Florida, pero también aquí en la comuna de Providencia. Decían los meteorólogos que fue ese viento puelcherraco que se le llama, ¿no? Un poquito más cálido, que elevó un poquito la temperatura de la fría jornada que tuvimos en el día de hoy. Nosotros hacemos conexión con la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha revocado la prisión preventiva en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien, como saben ustedes, es formalizada por delitos de corrupción en el marco de la llamada trama bielorrusa. De esta forma, la ex magistrada deberá ahora cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario. De hecho, ya abandonó la cárcel. También repasaremos el debate por el proyecto del Partido Comunista que busca modificar la ley Naín Retamal. El ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, calificó de absurda esta iniciativa. También haremos conexión hoy con Pakistán. ¿Y por qué con Pakistán? Porque según informó el primer ministro de ese país asiático, ahora sí, hay un texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Habrá que verlo, ¿no? Y habrá que esperar la imagen, el papelito, la ceremonia, suponemos, ¿no? La firma de los documentos y estrecharse la mano para que esto sea verdadero, porque cuántas veces hemos estado que sí, que no, que firmamos la paz, no que te ataco de nuevo, en fin. Ver para creer, diríamos, ¿ah? Pero ahora lo dice Pakistán. Y con Felipe Vial, editor de deportes de El Mercurio, nos va a visitar acá y analizaremos las primeras jornadas de lo que es la Copa Mundial 2026. ¿Cuáles son los encuentros imperdibles de este fin de semana, por ejemplo? Y el pequeño balance que se puede ver de lo visto hoy con el debut de otro de los anfitriones, que es Canadá, que empató su partido frente a Bosnia-Herzegovina. 1-1 terminó ese partido hace un rato, a la espera de que debute un sudamericano esta noche frente a otro de los anfitriones. Paraguay enfrenta a los Estados Unidos. Así comienza Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. Tech, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. 6 de la tarde con 5 minutos, comenzamos con el desarrollo de cada una de las informaciones. Saludamos a Anita Mena, que está con nosotros aquí para el detalle de cada una de ellas. Anita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Partimos con la protagonista del día, que es Ángela Vivanco, tal como lo decíamos al comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de Santiago modificó esta medida cautelar que tenía de prisión preventiva contra la ex ministra de la Corte Suprema, quien ahora entonces comienza a cumplir arresto domiciliario total. Desde su defensa han argumentado razones de salud de la ex magistrada, su calidad también de cuidadora y que ella no es un peligro para la sociedad. La abogada pasó 133 días en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín desde el 30 de enero, cuando fue formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Al salir del penal, Vivanco manifestó tener graves problemas de salud y reiteró su inocencia en la causa. Siempre con honorabilidad y con rectitud, y eso es lo que espero demostrar, y para eso existen los juicios y para eso existen las condiciones dadas para poder rendir prueba. Y además quería aprovechar de agradecer también
a los que han sido mis abogados de la Defensoría Penal Pública, porque creo que han hecho un muy buen trabajo desde el punto de vista no de minimizar las cosas porque son graves, sino de puntualizar aquellos elementos que creo que son los más relevantes. El cambio de medida cautelar se decidió de manera unánime por el Tribunal de Alzada, revirtiendo la resolución del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que la semana pasada había ratificado la prisión preventiva para Vivanco. La abogada de la ex Suprema, la defensora penal pública Patricia Alvarado, señaló que la causa de fondo no está en discusión, pues eso será materia del futuro juicio oral, sino demostrar que Vivanco no reviste peligro de fuga ni para intervenir en la investigación. Cuestionamos derechamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento. Invocamos en su situación personal antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia. Ella era la única cuidadora que su madre tenía y en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total. Finalmente, también en el marco de la trama bielorrusa, hoy finalizó la audiencia de revisión de cautelares del abogado Mario Vargas, en la que el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que se mantendrá en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Su defensa, el abogado Sergio Contreras, señaló que han proyectado llegar a un juicio oral. No, yo creo que todo esto son decisiones bien trascendentales que uno como defensor debe ir tomando conjuntamente con su cliente. Yo creo que todo a su tiempo. Primero tenemos que ver la apelación, cómo nos va, después va a haber una audiencia, aumento o no de plazo. Quedan cosas. Ya. Si sorprende o no sorprende una medida como esta, la verdad que en el contexto general y de casos similares no debiera sorprender. No debiera sorprender en el hecho de que falta mucho todavía por investigarse para que se llegue en algún instante a un juicio en donde se rinda la prueba, en definitiva, por parte de la Fiscalía. Y por lo tanto, lo que es este tiempo es de espera a esa situación. Y la interrogante siempre es si esa espera tiene que ser en la cárcel o en otro lado. Y ella estuvo 133 días en la cárcel. Por lo general, cuando ya pasa cierto tiempo, el reloj, por decirlo de alguna manera, empieza a jugar a favor de la persona imputada, investigada y formalizada. Mientras más se va extendiendo en el tiempo aquello, la prisión preventiva comienza a perder fuerza. Lo que no quiere decir que eso sea un indicador del resultado final cuando termine la investigación. Esto es una medida cautelar. La más gravosa es estar en la cárcel, esperando el juicio. Posteriormente, y de acuerdo a los antecedentes que se van sumando, entre ellos también el tiempo transcurrido, se puede cambiar esa medida cautelar. Por lo tanto, era de esperar, podríamos decir, que esto pudiese ocurrir en algún momento, y ocurrió ahora, cuando lo solicita de nuevo y han pasado 133 días. Ahora, eso no quiere decir que Ángela Vivanco pueda salvarse necesariamente de la cárcel más adelante, porque los hechos que se le imputan son de gravedad. Incluso varias veces se ha señalado que los delitos, especialmente por el delito de cohecho, por ejemplo, que está siendo investigada, puede llevarle a una condena de varios años de cárcel. Pero hay que esperar para aquello. Por lo pronto, esta resolución también la avala por distintos antecedentes que presentó su defensa. Entre otras cosas, el arraigo que tiene, ya lo escucharon ustedes, el hecho de que su madre ya tiene avanzada edad y tiene problemas de salud y ella se muestra como cuidadora también de ella, la posibilidad de que no representa un peligro de fuga, por ejemplo, pero además se presentaron antecedentes respecto de su propio estado de salud, dando cuenta que durante 2025, por ejemplo, Ángela Vivanco padeció cáncer de mama con 2 mastectomías parciales y radioterapia y que su pronóstico fue calificado como reservado por su oncólogo tratante. Por lo tanto, esos antecedentes también se ponen sobre el escritorio de los magistrados para resolver, insisto, una medida cautelar que es una decisión parcial dentro del proceso. Por lo tanto, la defensa se anota una victoria parcial
para la tranquilidad momentánea de Ángela Vivanco de esperar lo que sigue de la investigación y eventualmente llegar a una acusación para instalarse en un juicio propiamente tal más adelante, pero en domicilio. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dijo su defensa, la ex magistrada va a cumplir en un departamento el arresto domiciliario total en un departamento que arrendó su ex esposo. En Conexión Tele 13, el tema del día. 6 de la tarde con 11 minutos y medio. El Partido Comunista insistió en que es clave derogar aspectos fundamentales de la ley Naín Retamal. El diputado Marcos Barraza recordó que el ex carabinero agresor de Gustavo Gatica, Claudio Crespo, quedó impune a raíz de esta medida. Polémica generó la decisión del Partido Comunista de ingresar un proyecto que busca derogar ciertas partes de la ley Naín Retamal, dentro de ellas la legítima defensa privilegiada de los efectivos policiales. Consultado por esta iniciativa, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, evitó entrar en la polémica y destacó que la ley mandata a la institución. Si Carabineros se rige por un marco legal, por lo tanto, independiente que esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, como les digo, vamos a seguir en la misma línea, y cuando se establezcan o se determinen si hay eventuales modificaciones, nosotros vamos a acatar como corresponde. Consultado por esta iniciativa, el general director de Carabineros, quien sí se refirió a la medida fue el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en Mesa Central calificó como un paso atrás la iniciativa del Partido Comunista. Me parece un retroceso, me parece un absurdo realmente. Creo que es no estar en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición que está viviendo el país hoy día en materia de seguridad. La crisis de seguridad más grande en las últimas décadas. Yo creo que nunca habíamos vivido una situación como la que estamos atravesando. Mientras que Renovación Nacional entregó esta jornada a Carabineros una propuesta de Agenda Naín Retamal 2.0 que contempla medidas como endurecer las sanciones contra quienes agreden a funcionarios policiales y extiende la legítima defensa privilegiada a carabineros de Franco que intervengan ante delitos flagrantes. Ya, ha tomado vuelo la discusión a partir de la propuesta del PC, pero tal como decíamos en el día de ayer, la pregunta es si hay agua en la piscina para una propuesta de esta naturaleza, en la piscina política. Y todo indica que no la hay. No la hay como para que prospere una iniciativa como esta. Por el momento político que se vive, sencillamente por la contabilidad de los votos, las fuerzas políticas que hay en este instante, y si esto concita mayoría incluso en el propio oficialismo. Y partiendo por allí, ya en el día de ayer, cuando esto fue presentado y lo mencionábamos aquí, dábamos cuenta de algunas reacciones de parlamentarios de la oposición, no del Partido Comunista, del mundo del socialismo, por ejemplo, que no le parecía pertinente que esto fuese presentado. Realmente poco entusiasmo, otros señalaban que no estaban de acuerdo derechamente, y en términos generales se nota que hay una disposición no a favor, mayoritariamente, de impulsar una medida como esta. Por lo tanto, pareciera ser que es una discusión, no diré artificial, porque es presentado oficialmente por parlamentarios del Partido Comunista y tiene apoyos desde ese sector, pero pareciera que no tenía los votos suficientes. Y al contrario, lo que parece provocar es la respuesta en el sentido absolutamente opuesto desde el oficialismo. Porque desde el oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien rechazó la propuesta, anunció que ante la ofensiva de estos sectores, dijo que quieren derogar la ley Naín Retamal, que en realidad hay que hacer una precisión, no es que se quiera derogar, sino cambiar algunos aspectos, pero bueno, ahí voy a entrar a la discusión de qué aspectos, si son los fundamentales o no, pero no es la derogación total, sino que de algunas de las normativas. Bueno, la respuesta del partido es profundizarla, dijo. Por eso anunció que se va a presentar una iniciativa que compone 5 medidas concretas para fortalecer la protección a las policías, para que haya una legítima defensa privilegiada cuando ellos estén de Franco, por ejemplo.
para que haya un reconocimiento póstumo una vez que las personas han fallecido como mártires de la institución, para establecer una mayor rigurosidad en la responsabilidad penal adolescente cuando se trate de las policías. Y a eso se suma una tolerancia cero frente a las agresiones contra los funcionarios policiales y más herramientas preventivas para los policías. Por lo tanto, ante una ofensiva de un sector se responde con una contraofensiva que va a profundizar la propia ley Naim Retamal. De hecho, se le ha llamado una ley Naim Retamal 2.0 para señalar que incluso se amplían aquellos aspectos que incluso no fueron incluidos en la anterior discusión. Ahora, será sencillamente para neutralizar la propuesta del PC, por ejemplo, y hacer tablas, como se dice en el ajedrez, o sea, suma cero al final y todo queda igual, o la ofensiva del Partido Comunista generará unidad en el oficialismo y en otros que encuentren acertado el hecho de profundizar además la ley Naim Retamal y al final la ofensiva del PC sea como un boomerang que se devuelve y si querían eliminar ciertos articulados, termine sumándole más artículos a una ley que ya está vigente. Bueno, habrá que ver en las próximas semanas qué pasa con este debate. Conexión Tele 13. Vamos al ámbito internacional, porque lo decíamos, el primer ministro de Pakistán, caballero que se llama Shehbaz Sharif, anunció que Irán y Estados Unidos concretaron un acuerdo de paz. Desde el gobierno de Donald Trump aseguraron que la firma del documento podría celebrarse durante este fin de semana en territorio europeo. El memorando de entendimiento contemplaría la reapertura del Estrecho de Hormuz, una de las rutas claves para el comercio energético mundial. Además, el documento también incluiría el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y el desmantelamiento del proyecto nuclear del país asiático. La máxima autoridad pakistaní afirmó que la paz nunca había estado tan cerca como ahora y desde su administración son conscientes de la incesante campaña de desinformación que llevan a cabo aquellos que sabotean el acuerdo de paz. Asimismo, el canciller de Irán coincidió con el diplomático de Pakistán y dijo que todos los detalles del texto se compartirán en el momento oportuno. Ya, bastante expectación genera esta noticia porque como lo decíamos al introducir nuestro programa en el día de hoy, ya perdimos la cuenta de las veces que se dijo lo mismo, que se estaba a punto de acordar algo y luego, ante las aclaraciones o puntualizaciones, especialmente de Irán, se señalaba que entonces se pasaba a la acción bélica nuevamente. Y entonces la paz parecía, o el cese del fuego, no sé si llamarle paz a esta altura, pero el fin pactado de las hostilidades es tan frágil que duran algunos minutos para decir que si entonces no se acepta eso, entonces se profundiza la guerra. La diferencia es que en las veces anteriores el actor principal siempre ha sido Donald Trump. Él es el que lo anuncia, él es el que usa su cuenta de X para decir estamos listos, estamos no sé qué cosa. Y él mismo, pasan minutos, pasan horas, o a lo más pasan días para decir y ahora vamos a atacar y lo vamos a hacer desaparecer. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que Pakistán, que es el que está haciendo de buenos oficios, de mediador entre comillas, si es que se le puede llamar mediador, es el que hoy día hace la declaración en el sentido de que está más cerca que nunca. Ambas partes han afirmado que los términos del acuerdo del alto al fuego aún en todo caso no está finalizado. Pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este viernes que el acuerdo nunca había estado más cerca. Por lo tanto, una autoridad iraní que responda a un anuncio señalando en sentido positivo las negociaciones dan pie para pensar que efectivamente esta vez parece estar mucho más cerca. Y el presidente Trump insinuó que la ceremonia de firma podría tener lugar este mismo fin de semana. Trump ha afirmado repetidamente que los acuerdos para resolver diversos aspectos de la guerra estaban cerca, pero esas promesas hasta el momento no se han materializado. Hay una crónica del New York Times que señala que 2 funcionarios iraníes y un funcionario regional informados sobre los términos del acuerdo declararon que Estados Unidos e Irán
habían alcanzado este acuerdo preliminar para poner fin a los combates, reabrir el estrecho de Hormuz, de vital importancia económica, ya lo sabemos, y levantar el bloqueo naval estadounidense contra Irán. Indicaron que el acuerdo incluiría la renovación del compromiso de Irán de no desarrollar ni adquirir armas nucleares, pero que el futuro del programa nuclear del país se abordaría en conversaciones posteriores. Tal vez esa sería la diferencia, porque la piedra de tope siempre ha sido qué va a pasar con el programa nuclear de Irán y la insistencia del presidente Trump de que toda esta ofensiva, todo esto que hemos vivido y lo que ha tenido su repercusión en la economía mundial ha sido para desarmar nuclearmente a Irán y asegurarse de que nunca van a tener la posibilidad de tener un arma nuclear. Sin embargo, ahí ha estado la piedra de tope, cuáles son las garantías y si Irán renuncia efectivamente a trabajar la energía nuclear, porque uranio enriquecido ya tenía, no al nivel para tener un arma nuclear, pero sí un enriquecimiento al 60%. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con ese uranio enriquecido que tiene Irán? Si seguimos los trascendidos de eventualmente este preacuerdo, todo eso tendría que ser discutido en conversaciones posteriores. Ya, ¿y qué pasa si las conversaciones posteriores en ese punto en particular no fructifican? ¿Vamos a retroceder nuevamente a lo mismo de ahora? Bueno, entonces hay que esperar, pareciera. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghei, ha dicho a los medios estatales iraníes que Teherán había llegado a un entendimiento sobre, dijo, comillas, la mayoría de los temas en las negociaciones y que se encontraban en las etapas finales de las deliberaciones internas sobre el texto del acuerdo, y añadió que en este preciso momento se están celebrando reuniones entre los organismos iraníes pertinentes. O sea, Irán reconoce el avance de las negociaciones, reconoce que todavía hay aspectos, detalles que se están afinando y que en este instante se están clarificando, al parecer, para llegar al acuerdo definitivo y hacer la ceremonia y colocarle la firma a este eventual acuerdo de paz. Conexión Tele 13. Volvemos a nuestro país. La Asociación de Municipalidades de Chile sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para advertir sobre el impacto económico que tendría la exención de contribuciones a mayores de 65 años presentada en la mega reforma. La agrupación de alcaldes manifestó su preocupación ante uno de los pilares de la mega reforma planteada por el Ejecutivo, enfatizando el impacto negativo que tendría en materia financiera para los municipios del país. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la reunión de forma positiva y dijo que espera llegar a acuerdos en el corto plazo. Es un proceso que continúa, que avanza, donde se seguirá conversando y en todo proceso de negociación en algún momento hay diferencias y en otros momentos se pueden generar los acuerdos. Así que yo espero que en los próximos días, las próximas semanas, estas diferencias se superen y podamos concordar con los alcaldes una buena indicación en el proyecto de reconstrucción. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, afirmó que la exención del pago de contribuciones en mayores de 65 años debe tener límites. En la misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, propuso eliminar el subdere para agilizar la ejecución de proyectos locales y reducir la burocracia. A ver, dicen que conversando se entiende la gente, ¿no? Bueno, aquí ha habido encuentros que no han llegado a puerto todavía, pero se sigue dialogando ante una posición más férrea que han tomado en el último tiempo los alcaldes. Recuerdan ustedes que a partir de todas estas iniciativas, incluso el Ejecutivo lo que hizo fue conversar, llamar y reunirse por separado con alcaldes oficialistas y con alcaldes de oposición. Algunos interpretaron eso como la frase dividir para reinar, ¿no? Y al final lo que terminó ocurriendo fue que en este tema de las contribuciones los alcaldes parecen tener una misma posición. Y de hecho tuvieron ese encuentro en La Serena del que estuvimos conversando en estos mismos micrófonos, en este mismo programa hace algunos días, en donde una de las frases más llamativas fue aquella en la que se señalaba que nunca más nos tienen que dividir. Y desde ese momento, efectivamente, se han escuchado
voces críticas de distintas sensibilidades políticas que le piden al Ejecutivo encontrar una fórmula para esta mega reforma que los afecta en cuanto a sus ingresos con la rebaja o la exención de las contribuciones. El alcalde de La Reina, que a su vez es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, que no es un alcalde de oposición, abordó la reunión que tuvieron este jueves algunos alcaldes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al que hacíamos referencia, que fue precisamente para tratar este tema de las contribuciones. Y que, bueno, hasta aquí todavía finalizado sin acuerdo. Pero ¿qué fue lo que dijo? Dijo, esta es la primera reunión formal que tenemos con Hacienda. El ministro Jorge Quiroz nos invitó básicamente para escuchar nuestras posiciones. Y dijo, en declaraciones a la Radio Universidad de Chile, voy a ser súper sincero, yo creo que hay una mala imagen por parte del gobierno de las administraciones municipales. Creen en parte que hay mucha corrupción dentro de los municipios y creen que los municipios son mal administrados en términos generales. Entonces, hay mucha desconfianza en trabajar con los municipios, esto por parte del gobierno y por parte del Congreso. Dijo que como líder de la Asociación de Municipalidades de Chile se ha dado cuenta que el trabajo, que el esfuerzo, que el corazón que le pone cada uno de los alcaldes a la administración de sus terrenos es brutal. Con muchos problemas hacemos mucho, hemos avanzado pese a que todo el tiempo nos están poniendo trabas para poder hacer nuestra pega. Nosotros buscamos la mejor forma de entregarle beneficio a nuestro vecino y sacar nuestra administración adelante. Por lo tanto, hay una posición, como se ve, del presidente de los alcaldes, un alcalde oficialista, que guarda distancia respecto de la actitud o de la visión que dice el gobierno tienen de ellos para enmarcar lo que son estas medidas en cuanto a los recursos que manejan los municipios. Entonces, es un tema que también está en desarrollo. Los alcaldes quieren saber en concreto, por ejemplo, cómo se les va, cuál es el mecanismo exacto, preciso, en detalle, cómo se compensaría aquellos recursos que dejarían de percibir producto de esta exención del pago de contribuciones. Casi las 6:30 de la tarde. ¿Sabías que en Tarapacá Tec opera 100% con agua desalada en una región con gran escasez?